Bienvenidos a Aprende Cripto. El día de hoy tenemos información con respecto a esta criptomoneda relativamente nueva. Es una Layer 1 que en Spot, en Binance, ha hecho más de un 1000%, así que no te preocupes. Vamos a ver la gráfica. Aquí tenemos la de Pepe, aquí tenemos la de Sui. Mira que sigue subiendo luego de su lanzamiento el día de hoy, con un precio de alrededor de 10 centavos, o incluso yo vi en la ICO se encontraba alrededor de 3 centavos y llegó a tocar los $2. Así que no sin nada mencionarte que te suscribas a este canal. Recuerda que en todos los videos de Aprende Cripto tienes en el comentario fijado y en la parte de la descripción mi canal de Telegram totalmente gratuito, en donde estoy compartiéndote información con respecto a la Fed, con respecto a noticias e incluso operaciones que el día de hoy vamos a verlas, ¿sí? Y te recuerdo también que te vayas a mi Instagram, porque acabo de subir un post con respecto a qué es Sui y en dónde ha hecho el 1000%, y hay una información de valor que te he dejado porque también pertenecía al launch pool de Binance. Bueno, comenzamos. Como te mencionaba, si es que tú te vas a la página oficial de Binance.com y vas aquí en la parte de Earn, puedes ver Launchpad. Y es un bueno, si no sabías lo que es un Launchpad o qué es un Launch Pool, estas son plataformas de lanzamientos de tokens que se dan en diferentes exchanges. En este caso estamos viendo de Binance, y recordemos que Binance es el exchange con el volumen más alto de todos los exchanges, ¿sí? El número uno. Y aquí nos vamos a la parte del Launch Pool. Aún puedes tú pertenecer a este Launch Pool por parte para ganarte RDNT, que es el protocolo Radiant, que es, desde mi perspectiva, un proyecto que lo he estado viendo desde hace varios días y me parece bastante interesante. Si es que tú tienes, por ejemplo, BNBs y no estás haciendo nada con tus BNBs, tú podrías hacer staking de tus BNB o hacer una pool de TUSD, que vamos a ver qué es TUSD. Sí, mira, aquí vamos aquí a la parte del Launch Pool, y este Launch Pool aún tiene 6 días con 11 horas. Y lo que te mencionaba con respecto al Launch Pool de Sui es que se podía hacer con pool de TUSD, es decir, que tú podías bloquear tus monedas. Recordemos que TUSD es una moneda o es un stablecoin en donde se está generando rendimientos pasivos pagados en las monedas de Sui. En caso que no sepas, este stablecoin está reemplazando paulatinamente al stablecoin BUSD, Binance USD, luego de los problemas que tuvo con regulaciones estadounidenses que se dieron actualmente. Además, dentro de la sección de Earn de Binance, también se está incentivando a colocar tus activos de TUSD con unos atractivos intereses con un APR superior al de BUSD. Así que si te interesa, te voy a dejar un video, o voy a crear un video con respecto al este pool o a esta stablecoin de TUSD. Por lo cual se podía hacer staking de BNB, aquí dice, para ganar SUI. ¿Sí? Pero como yo te mencionaba, esto ya pasó. Y recordemos que Sui, o bueno, haciendo referencia a qué es Sui, Sui se puede considerar, o es mejor dicho, una Layer 1, al igual que Bitcoin, al igual que Ethereum. Pero la diferencia es que tiene un Proof of Stake delegado. Esto significa, para ponértelo más fácil, que los usuarios de la red Sui pueden elegir y votar a los delegados que confirmarán el siguiente bloque. ¿Sí? Pero lo interesante aquí, que este proyecto es bastante famoso por estar construido sobre Move. Y este Move es un nuevo lenguaje de programación que fue diseñado en Meta, antes conocido como Facebook. Recordemos que Meta está involucrada en las criptomonedas y además está respaldada por, si no me equivoco, un equipo en donde pertenece a ciertos ejecutivos que formaban parte de Meta, ¿sí? Y lo más importante, por ejemplo, si nos vamos a CoinMarketCap, ahorita se encuentra en el puesto 64 con un decrecimiento del 70%, porque recordemos que llegó a los $2. Pero si vamos al volumen, mira, por ejemplo, si aquí vamos a CoinGecko, también vamos a analizar lo que es Pepe. Y vamos aquí al volumen en las últimas 24 horas. Tenemos a Tether, Bitcoin, Ethereum, USDC, BUSD, la moneda estable que te mencionaba, y SUI.
superando incluso al volumen de transacciones de XRP, de BNB, de Solana, de Litecoin, de blockchains importantes de criptomonedas bastante reconocidas y que ya llevan un tiempo. Todo esto se dio gracias al FOMO, gracias al movimiento. Por ejemplo, si nos vamos aquí a la parte de SUI, yo estuve haciendo un poco de scalping. Mira, un scalping, un short con poquito capital y mira lo que te mencionaba. Mandamos una posición larga, alrededor de los 10 centavos se encontraba. Llegó a valer incluso $2 y al precio del video que estás viendo se hizo un 1317% porque recordemos, aquí tenemos, mira, nos vamos aquí a la parte de CoinMarketCap y vamos a la parte de ICO en Bybit. Mira, por ejemplo, el precio de la ICO estaba en 3 centavos. Y aquí vamos a la parte de Bybit, aquí te mencionaba, y habla acerca de lo que es SUI. Y es una cadena de bloques de capa 1, es una Layer 2, diseñada o accesible para todos. Todo el proyecto, el periodo de suscripción ya pasó. Esto es por no estar atento, el precio estaba a 3 centavos. Y el límite de compras de 10 a $45 a partir de USDT, USDC. Sí, entonces solo ciertos usuarios, si no me equivoco, con cierta KYC nivel 2, que está la verificación de identidad de nivel 2, iban a ser elegibles para este momento, lo cual ya pasó. ¿Sí? Y bueno, aquí otra información que tenemos dentro de los mercados se encuentra en Binance, como te mencionaba, que salió en el launch pool de Binance, perteneciendo, por ejemplo, aquí vamos a volumen, se está transaccionando mayormente en Binance, en Bybit, OKX, KuCoin, en exchanges importantes, en Huobi, por ejemplo, ¿sí? En BingX, Gera.iomex y los generalmente que hemos visto siempre en Sui, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a la parte de capitalización de mercado. Me parece una capitalización bastante decente para recién iniciar. Y ahorita las tokens en circulación es bastante bajo, solo es el 5%. Y el volumen, como te mencionaba, es bastante alto en las últimas 24 horas. Todo esto por el FOMO que se ha dado. Pero sin antes, también quisiera hacerte una referencia con respecto a la Fed. Pero, mira, aquí tenemos noticia que tenemos que la red principal de SUI se activó. Y es lo que te mencionaba y se cotiza de inmediato en diferentes exchanges. Y lo que aquí tenemos, por ejemplo, a Pepe, que ya lo vamos a ver. Pero vamos directamente a la gráfica de Bitcoin, porque el día de hoy fue la subida de tipos de intereses de 25 puntos porcentuales. Y si tú estuviste atento a mis videos anteriores, yo te mencionaba que se esperaba esto. Era lo más probable que pase esto en el mercado cripto. Mira, finalmente, ¿qué hora estamos? 5:25 UTC menos 5 a finales del horario al cierre de la bolsa de New York. Bitcoin va a tomar el take profit que yo tenía proyectado en los 29.290 porque se encontraba en este rango desde varios días. Por ejemplo, aquí vamos a señalarlo con un cuadrito. Mira, nos encontramos desde el 2 de mayo rebotando un doble techo, bajando, siguiendo con este rango, aquí un doble suelo, siguiendo por este rango. Entonces, en caso de romper este tipo de rango, iría a buscar precios, por ejemplo, el 29.290 que lo hemos visto justo actualmente en vivo, pero no lo llegó a tocar por centavos. Mira, porque aquí teníamos esta gran bajada que aquí se generó un imbalance y generalmente el precio lo vuelve a buscar o vuelve a subir con gran rapidez, ¿sí? Y por ejemplo aquí si nos vamos a una hora, sin contar la subida, el precio aquí fue a la 1 de la tarde, vamos a señalártelo. Sí, en este rectángulo generalmente se dio esta mecha más conocida como la mecha Powell, que no fue muy agresiva como hemos visto en días anteriores, que generalmente suele subir a liquidar long, suele liquidar short, pero el mercado no estuvo tan movido como con anterioridad. Pero recordemos que en el diario, aquí nos encontramos que Bitcoin se encontraba haciendo un alto cada vez más bajo. Para las personas que no vieron mi último video, un alto cada vez más bajo, ¿sí?
lo cual indicaba a nivel diario, recordemos, no estoy hablando a nivel de 4 horas, a nivel diario, a nivel de un swing trade. Esto podría indicar quizás un cambio de tendencia porque estábamos viendo que el precio venía siendo altos, cada vez más altos. Sí, y por último, para las personas que me mencionaban con respecto a la token Pepe, aquí vamos a ver a la token Pepe y aquí es una información que tengo con respecto a CoinCarp. Si nos vamos a buscar a Pepe, aquí es lo que te mencionaba. Si nos vamos aquí a la parte de holders, porque muchas personas me mencionaban si es que va a seguir subiendo Pepe o ya es tiempo de que retroceda. Mira, el top de los 100 holders o el top 100 de los holders tiene el alrededor del 50% de la distribución de tokens de la token Pepe. Porque mira, aquí sí tenemos esta imagen que tenemos a continuación, hace referencia a una investigación en donde ciertas wallets, como 5 wallets, tenían o habían comprado Pepe en precios bastante bajos, $40, $45, y llevándose o vendiéndole a 238,000, 726,000, 266,000, algo bastante loco, pero me parece algo bastante raro y sospechoso porque esto hace referencia a que quizás tenían información privilegiada o quizás fueron bastante suertudos porque era una apuesta. Si imagínate, tú hubieras ganado un 200%, muchísima gente estuviera vendiendo. Nadie hubiera esperado que el precio de Pepe, vamos a ver aquí a la gráfica de Pepe, hiciera lo que hizo con anterioridad. Mira, sigue subiendo la gráfica de Pepe. El día de ayer yo te mencionaba que hizo alrededor de un 250% y solo hoy día sigue subiendo únicamente por el FOMO, únicamente por el hype, alrededor de un 22%, ¿sí? Y por último, lo que quisiera mencionarte es con respecto a, aquí vamos a la parte de, mira, tenemos a PacWest, que es un banco que ya ha venido teniendo problemas el día de hace 2 días, si no me equivoco, el día lunes o el día martes, luego de la caída de First Republic Bank y al ser absorbido por JP Morgan. Luego luego de la charla con respecto al presidente de la Fed, en donde mencionaba que la banca se mantenía fuerte, las acciones han caído alrededor de un 53, 54% en las últimas horas, llegando a un precio de 6,42, lo cual es algo bastante preocupante. Porque recordemos que no solo estos bancos vienen teniendo problemas, hay alrededor de 186 bancos con bastantes problemas, lo cual indicaría una acción del precio de Bitcoin alcista en el mediano plazo, y es lo que hemos estado viendo aquí. Mira, aquí tenemos una liquidación de longs para volver a tocar este tipo de resistencia, ¿sí? Bueno, y si te gustó, recuerda suscribirte, que tienes todos los links en la parte de la descripción y en el comentario fijado de mi video.